¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de lunes en la televisión pública. Y como venimos diciendo, ¿no? Es un verano intenso, agitado en todos los frentes, señor Pablo Caruso. Hoy juega Huracán, pero de eso no vamos a hablar por ahora. Sí queremos comenzar Desiguales con lo que fue la noticia del día, en todos los canales de televisión, en las radios, en los portales, hasta en los grupos de WhatsApp y en las charlas cotidianas. Hablamos, por supuesto, de la sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa. Le mandamos un abrazo enorme a Silvino y a Graciela, a esos padres que han pedido siempre justicia y no venganza. Pero no somos un noticiero, sí un programa que intenta profundizar, reflexionar, con lo cual seguramente en los próximos días vamos a hablar del tema, vamos a hablar de lo que generó este caso en la sociedad argentina, de lo que representa este caso para lo que tiene que ver con la cultura del aguante, la violencia, incluso hasta te diría la cultura de la tortura, que se ha escuchado hoy en representantes de nuestro medio, además, no solamente ciudadanos de a pie, sino hombres y mujeres que tienen voz en los medios de comunicación. Pero, insisto, eso no va a ser hoy, va a ser en los próximos días, porque nosotros también tenemos hoy todo muy a flor de piel. Sí, así es. Bueno, está ya Nora Beiras en el estudio de Desiguales, en el living de nuestro programa. Ella es periodista, directora periodística del diario Página 12, porque claro, estamos calentando motores y cómo, ¿no? Respecto de nuestro año electoral. Habló el presidente Alberto Fernández de una entrevista y algunas pistas respecto de la convocatoria que hizo también el fin de semana sobre esa mesa de discusión política de cara a este año para el Frente de Todos. ¿Qué se discute y cómo? Bueno, las distintas miradas, una, dos o tres, incluso, como lo decía el propio presidente. También hoy hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, con varias definiciones, también una interna o un frente interno muy, pero muy intenso, y lo que solemos hacer, como bien decía Lucila, ¿no? Más allá de la temperatura del día, tratar de hacernos preguntas respecto de cómo estamos encarando y qué características tiene además este año electoral, esta elección 2023. Y atención, porque en el segundo living nos va a visitar Jorge Gajero, es el director de una película documental que se estrena en salas el jueves. Tiene que ver con lo que suele denominarse la masacre de Iron Mountain. Pero vamos a tratar de explicar por qué de masacre tiene poco. De tragedia tiene poco, es una masacre, miren, así como uno lo viene pensando. Porque efectivamente está comprobado que fue un incendio intencional, que murieron 10 personas en esa situación, en ese mismo día, con el desmoronamiento de una pared, pero después 2 personas más, 2 bomberos más se suicidaron. Una verdadera masacre para ocultar qué. Es lo que nos vamos a seguir preguntando, insisto, a 9 años del incendio intencional de Iron Mountain. Sí, y están por supuesto nuestros compañeros, está Néstor y está Flor. Y con Flor voy a ir porque la semana pasada, Caruso, ella te vendió, atención, no solo un acuerdo de precios, sino un acuerdo de salarios, que vos dijiste ojos, pelos, ¿qué? Bueno, Flor, hoy nos vas a dar información sobre este acuerdo de salarios. En un ratito nomás, Flor, ¿no? ¿Dónde está Flor? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Perfecto. Pusiste signo de pregunta. No te lo pregunto a vos, hacete cargo. Bueno, efectivamente sí. No sé si ponerle el título de acuerdo de salarios, pero efectivamente algo va a haber porque el viernes de la semana anterior se anunció el acuerdo de precios y podría haber una cumbre Sergio Massa, ministro de Economía, y los titulares de la CGT por tema de salarios. Bueno, en un ratito eso, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Cómo suena? Bueno, Néstor, parecido. Vamos a hablar del teorema de Lorenzetti. No es el de Pitágoras, tampoco se le parece, pero necesita ser demostrado como todo teorema. Esta es una semana clave en el proceso de juicio político a los jueces de la Corte. Y Lorenzetti milagrosamente se ha convertido en una pieza central para ver si eso avanza o no avanza, y en un rato te vamos a contar por qué y sobre todo qué escenarios genera Lorenzetti dentro y fuera de la Corte Suprema. Vamos al encuentro de Nora, dale, sí, que ya nos espera en el living. ¿Cómo estás, Nora? Muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias por volver una y otra vez. Caruso, nos pusieron una mesa, nos separaron, ¿te diste cuenta? Sí, estamos medio lejos, ¿no? Pero solo en distancia, Lucila. Bueno, Nora, vos es que ahora vamos a repasar algunas de las definiciones del presidente Alberto Fernández. No puedo dejar de pensar que una mesa nos separa, es como la canción de Néstor en bloque, una calle me separa. ¿Ya está? ¿Sí? ¿La ubicás? Muy bien. Eso es como... Se viene el potus, o el helecho. Se viene el potus. Muy bien. Para arrancar, la siguiente pregunta. Tenés una enorme cantidad de años electorales ya encima como profesional. Que sí.
¿Sabes Y qué? la pregunta es si este año tiene algo en particular, y más concretamente si te parece que es de los años electorales o de la previa de una elección más violenta que tengamos recuerdo en términos de las agresiones, en términos de a veces las frases violentas por busca de un impacto como modo de construir la política. ¿Esto es una novedad o ya ha ocurrido antes? No, me parece que en los últimos años se viene agudizando esto. Lo que pasa es que hubo un hecho violento absolutamente disruptivo y que no tiene antecedentes desde el retorno a la democracia, que fue el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces me parece que eso que sucedió el 1 de septiembre del año pasado, donde hay una investigación que no investiga, en un año electoral con una condena en primera instancia contra la vicepresidenta, cuyos fundamentos se van a conocer en la primera semana de marzo, sí, me parece que eso genera, activa, digamos, pone en evidencia un hecho absolutamente innovador, en el peor de los sentidos, ¿no?, de lo que significa ese intento de magnicidio. Me parece que el discurso, sí, político en la Argentina, en los últimos años, básicamente de parte de muchos de los dirigentes de Juntos, y ni qué decir de Milei. Si uno pone a Milei y hace un compilado de este referente de la ultraderecha argentina, que está luqueado como joven, pero es un señor que pasó el medio siglo y que no hizo nada interesante en su vida hasta ahora, más que ser, bueno, lanzado a la política con un discurso de odio que le permitió llegar al Congreso de la Nación, y con un hecho que me parece que recién ahora se empieza a tomar conciencia, y esto sí me resulta preocupante, que es que llegó acompañado por referentes negacionistas que fueron elegidos diputados de la Nación, sí, como claro, la diputada Villarruel, sí, que en la sesión de la semana pasada fue a la Comisión de Juicio Político con un fin claramente provocador contra una referente absolutamente incuestionable de los derechos humanos como es Nora Cortiñas. Me parece que esos son elementos que no habían aparecido antes en una campaña electoral, en un discurso político, sí, y que son realmente peligrosos, ¿no? Lo que me pregunto es si eso va a tener algún tipo de resultado luego cuando haya que ir a votar, ¿no? Es decir, algún tipo de consecuencia directa, llámese más votos para un candidato como es Milei, más diputados para una fuerza como es la extrema derecha, o incluso la unión con la derecha tradicional argentina. Y creo que ese es uno de los terribles dilemas, me parece, que existen hoy en día, en qué van a hacer con Milei, porque yo creo poco en los encuestadores, objetivamente, porque la pifian más que los que aciertan, o por lo menos lo que dicen públicamente. Es que son operadores políticos. No, la verdad, por ahí le informan adecuadamente a aquel a quien le pagan, quien les paga, pero generan un discurso público, digamos, manipulan directamente información para influir políticamente. Ahora, evidentemente, si uno habla con distintos sectores, hay una gran cantidad de gente que ve en esa referencia de este discurso mentiroso, de este hombre como Milei denunciando la casta política, cuando la verdad que él es un representante de lo que él denuncia como casta, cuando no hace nada en el Congreso, no integra ni una comisión en el Congreso de la Nación, y es un problema porque resta votos o suma votos de acuerdo a cómo lo quieras mirar. Claro. Entonces hay un sector de Juntos, encabezado por Patricia Bullrich, que lo quiere tironear para ese lado, ¿no? Entonces ahí vos decís, bueno, ¿cómo? Porque todos los escenarios hoy en día nadie prevé que pueda ganar un candidato en primera vuelta. Ahora, entonces esa segunda vuelta va a ser determinante. Claro. Una cosa muy llamativa, pero lo abordamos después porque tenemos algo para compartir. Sí, porque quien habló sobre los votantes de Milei y qué habría que hacer con ese público es Daniel Scioli, actual embajador en Brasil, pero uno de los nombres que circulan, sobre un posible precandidato presidencial. Abrieron el destape, esto dijo. Que mucho hablamos de Lula, pero tenemos que analizar en profundidad lo que hizo Lula para ganar la elección en un balotaje. Él no solamente fue a buscar, fueron sus adversarios, sino que diseñó y desarrolló una campaña con mensajes dirigidos pensando en una segunda vuelta y buscando los puntos de encuentro, no con las personas, sino con algunas de las ideas que sus candidatos tenían.
Si esto lo llevamos a la Argentina, uno de los puntos que plantea la fuerza de libertarios, que la representa Milei, es la reducción y simplificación de impuestos. Tema que está en debate ahora en Brasil. No se trata de ir a generar acuerdos con las personas y todo lo que pueden estar diciendo, sin identificar puntos. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para ampliar nuestra coalición, que está competitiva, como vos lo reflejabas. Hoy cualquier encuesta indica que las dos coaliciones prácticamente están en un empate. Pero hay una realidad que son esos votos que tiene la fuerza de los libertarios. Bien, bastante claro y algo riesgoso también, ¿no? Scioli, cuando dice no empatizar con las personas que son parte de la referencia del espacio libertario, sino con alguna de las ideas. Y puntualmente retomaba en esta nota al Destape, gran abrazo a los colegas, él decía, bueno, por ejemplo, el reclamo de la baja impositiva, como si hubiera ahí una consigna para tomar y de esa manera acercarse a ese electorado. La verdad que me gustaría escuchar más argumentos. Yo, a priori, no me parece que puedan haber ideas de Milei que puedan ser rescatadas por el campo nacional y popular. Y lugar donde creo que la disputa se da en dos modelos. Cuando te digo que Milei va acompañado por una referente negacionista, yo no sé cuál es la idea que podés rescatar, acordar con eso. La baja de impuestos en la Argentina, si uno ve lo que va en impuestos, en realidad lo que se tendría que hacer es que paguen los que tienen que pagar, no bajarles impuestos. Me parece que no es la baja de impuestos un reclamo prioritario hoy en la Argentina. Pero Nora, esto es parte del problema, porque da la sensación que hay una apuesta de la política formal, incluso de aquella que tiene mejores argumentos y mejores ideas, a ir a buscar algún latiguillo, a ir a buscar alguna definición de impacto, en vez de discutir profundamente lo que sería en todo caso una reforma progresiva tributaria, digamos, ¿no? Pero es como si nos hubiera ganado Twitter, como si le hubiéramos entregado la política a Twitter y listo, ganó. Y hay que ir a buscar una frase, un eslogan para tratar de convencer gente. Es que, bueno, ese es el gran problema del campo progresista, creo, hoy en la Argentina, que tenés una derecha, léase Milei o léase Juntos, me parece, que es muy hábil para fijar eslóganes, ¿no? Y a partir de esos eslóganes sin argumentos que se repiten. Y de este lado tenés un sector de dirigencia que intenta argumentar o argumenta, pero esos argumentos no son escuchados o no son efectistas en un sentido tuitero del término. Pero también hay algo que es una idea, no digo que esté bien o mal, pero hecho mata argumento o hecho mata Twitter en un punto, ¿o no? Ojalá fuera siempre así. Me parece que ojalá el dato matara la opinión o la difamación en algunos casos. Claro, ¿no? Lo digo en referencia, por ejemplo, a Sergio Massa diciendo que la inflación en abril llegaría a un 3 adelante, esto lo suma Flor. Yo no sé cómo viene eso en cuanto a posibilidades de que ocurra o no, pero pareciera que para el Frente de Todos esa sería una carta de un hecho, de que la inflación está bajando y bueno, mataría algún relato de esto va a volar por los aires, como dice hoy el comunicado de Juntos por el Cambio. Bueno, eso sería fundamental. Creo que, bueno, apuntás al hecho central, al problema nodal que tiene hoy el gobierno, que es el poder dominar la inflación. Creo que si no dominás la inflación y por lo tanto los salarios siguen perdiendo frente al aumento de precios, es muy difícil pensar en una reelección de esta alianza de gobierno, lamentablemente, porque del otro lado tenés realmente una fuerza de derecha. Cuando vos ves el discurso de Macri particularmente y de Patricia Bullrich, que son los que más sinceran cuáles son los lineamientos políticos que quieren poner en práctica, que eran los mismos que querían poner en práctica y no terminaron de poder poner en práctica cuando ganaron a fines del 2015, parece que la situación de los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo, que es lo que no se recuperó en estos 3 años y algo de gobierno del Frente de Todos, se va a agudizar mucho más. Entonces, si vos lográs dominar la inflación, me parece que ahí sí
dominar la inflación, ¿qué quiere decir? En esos parámetros que son altísimos, pero o sea, para la Argentina... que menos de un 4% mensual. Menos de un 4% mensual, decir, qué bárbaro, estamos re bien. Estamos en serios problemas, pero venimos vuelvo de un poco mucho. al anterior. Fíjate el problema que hay alrededor incluso de las narrativas respecto a la inflación. Porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo, no hay una mirada común respecto de qué es lo que genera la inflación y de quién es responsabilidad. ¿Estás dando un pie para el próximo corte y el video del presidente hablando del tema? El presidente tuvo que hacer alguna aclaración. Si está para pedirlo, tuvo que hacer una aclaración respecto a ese tema. Pero en algún punto todavía no hay un acuerdo sobre lo que lo genera. Veamos lo que dijo el presidente. Dale. Me dijeron que ya entendí que ya estaba. Pero quiero decir, hay una discusión incluso sobre eso, porque insiste la fuerza hoy opositora en que en realidad tenía que ver con la emisión, que tenía que ver con... Bueno, pero lo que pasa es que si uno... ¿Cómo diseñas una política pública efectiva si efectivamente todavía no hay un acuerdo sobre cómo valorar eso? Es que acuerdo es difícil que haya porque vos tenés la visión monetarista clásica que te dice es la emisión, la responsable, el gasto público, la responsable de la inflación en la Argentina. Y la verdad que si son honestos en el planteo, incluso referentes económicos hasta de los organismos internacionales reconocen que en la Argentina la inflación tiene otras causales, que es realmente multicausal, y donde existe una cuestión cultural que hace que no sean las variables económicas tradicionales las que pueden explicar el incremento de inflación en la Argentina, me parece. Ahora sí está para escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández, que es la entrevista que le dio a Mario Donel. Ayer por la noche se escuchó hoy a la mañana. Hay múltiples causas que generan inflación. El déficit fiscal es una de las causas. Emitir dinero para tapar ese déficit es otra de las causas. Y en la Argentina hay una tercera causa, que en la economía se lo conoce como inflación autoconstruida, que hace que muchos pequeños formadores de precios, ante la posibilidad de que algún precio altere las reglas de su comercio, aumenten los precios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del kiosquero que escucha que podría subir la luz. Y entonces dice, uy, me va a afectar la tarifa de luz. Entonces ya empiezo a remarcar el precio. O va a subir la nafta. Va a subir el combustible. Entonces van a subir todos los precios. Yo me protejo y empiezo a subirlo ya. No estoy hablando del consumidor. Estoy hablando de pequeños formadores de precios. Los grandes formadores de precios arman sus cálculos y bueno, ahí hay muchos elementos que fluyen para lograr ese objetivo. Pero yo estoy hablando no del consumidor, el consumidor es una víctima. Bien, ahí estaba el presidente Alberto Fernández, nuevamente tratando de explicar la complejidad, digamos, ¿no? Incluso hasta de reconocer para que nosotros valoremos cuáles son los verdaderos orígenes de la inflación. Lo que está claro, Nora, es que en política con tener razón no alcanza. No, está clarísimo que no, y más si vos ejercés el gobierno. Si sos oficialismo, la verdad que explicar las causas no es suficiente, está lejos de ser suficiente. Vos tenés que dar soluciones, porque para explicar las causas estamos nosotros que hablamos sobre todos, digamos los periodistas o los economistas que no están ejerciendo el poder. Me parece que vos si ejercés el poder tenés que solucionar los problemas, no es suficiente con explicarlo. Yo puedo coincidir con el diagnóstico, pero lo que te pido si sos dirigente político es que des respuesta, no que te digas me des la razón o te dé la razón, porque no pasa por ahí. La política se supone que tiene que resolver los problemas en beneficio de las mayorías, por lo menos lo que entiendo como objetivo de mínima para llevar adelante y para poder triunfar en un proyecto político que mejore la calidad de vida de todos y todas, ¿no? Bueno, pero ahí está el punto siempre de discusión, ¿no? De, bueno, la política, y esto a nivel mundial incluso, no estuvo resolviendo los problemas, y hay personas que van a votar este octubre que nacieron creo que en 2004, si no leí mal. Sí. Digo, que ni siquiera tienen registro de haber vivido la crisis del 2001-2002, ¿no? Nada. A lo sumo, ¿qué recuerdan? El 2018, pero también eran muy chicos, digo, estaban en la escuela, por ahí en alguna casa no se hablaba, no se debatía. Digo, son personas con poca memoria emotiva incluso, ¿no? De determinadas situaciones en nuestro país. Y yo creo, bueno, ustedes son muy jóvenes, me decía Pablo... Pablo... Caruso no tanto.
no hay ningún problema. Bueno, mira, con orgullo, no hay problema. Camino recorrido. Voté en el 83, imagínate, a Raúl Alfonsín en ese momento. Bueno, Alfonsín Luder, retorno a la democracia. He visto pasar procesos realmente muy complejos de la Argentina, pero cuando uno habla con jóvenes, muy jóvenes, que la verdad no tienen la experiencia de haber vivido lo que vos también representabas, lo que fue, bueno, la crisis del 2001, que fue el último realmente estallido, sí, institucional, económico, social, a gran escala de la Argentina, porque en crisis vivimos permanentemente. La verdad, después vinieron los años de los sucesivos gobiernos kirchneristas, que fueron una etapa que ahí la verdad que coincido con el planteo que había hecho en su momento Forster, que fue una anomalía el proceso kirchnerista en lo que venía siendo la instauración de un proyecto neoliberal desde la dictadura en adelante. Y después llegó Macri, que vos cuando lees hoy el comunicado de Juntos, la verdad que tenemos el tuit para compartir tiene un ratito. Cero memoria, pero memoria muy reciente. A mí lo que me preocupa mucho con respecto a Juntos es que vos decís, de la Rúa, después del acabose del 2001, el radicalismo no pudo volver más a ser gobierno. Terminó derechizándose la estructura del radicalismo hasta subsumirse en el proyecto de Juntos, en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, donde el PRO y la derecha lidera ese proceso. Ahora, la derecha dejó realmente una deuda absolutamente sin antecedentes en la historia argentina, con 4 años en el ejercicio de poder con Macri, y 4 años después pueden tener la posibilidad de volver a ser gobierno. Digamos, ¿qué fue lo que realmente se falló o qué es lo que no se logró explicar adecuadamente, hacer carne en que muchos jóvenes también se den cuenta de cuáles son las causas por las cuales el actual gobierno, más allá de sucesivos errores y crisis internas y la pandemia de por medio, pero se encontró con una situación realmente muy compleja que la dejó Cambiemos en ese momento, que ahora pretende volver a ser gobierno con unas políticas mucho más radicalizadas. Sí, que habla de bomba económica, ¿no? Hoy nuevamente, si tenemos el tuit para compartir, emiten un comunicado diciendo el desastre económico, la bomba que nos está dejando, ahí está el título para poder verlo, están dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino. Así comienza el comunicado. Esto es de hoy, hoy 6 de febrero. Hoy mi hija Emma, de 9 años, cuando estábamos leyendo esto, me dice, ¿quién dejó una bomba para el pueblo argentino? Le llamó la atención la brutalidad bomba, del término, claro, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, no es nuevo esta apelación a la bomba, ¿no? Que hace esta alianza de derecha que aspira a volver al gobierno en la Argentina. Cuando hay... Es suficiente con pasar el viejo video de Duhovne diciendo que le habían dejado un país desendeudado y que entonces esto le daba a Duhovne, ex ministro de Economía de Macri, diciendo que les daba la posibilidad de conseguir crédito internacional porque la Argentina no estaba endeudada. Asumieron en diciembre del 2015 y se fueron, cumplieron su mandato, democráticamente elegidos en su momento, con una deuda de 45.000 millones de dólares, habiendo vuelto al Fondo Monetario Internacional, con lo que vemos ahora que son las condicionalidades del Fondo Monetario, lo que es la sobretasa, lo que es la crisis mundial en los países centrales y cómo esto repercute en lo que la Argentina va a tener que pagar por estos acuerdos con el Fondo Monetario. Pero sin embargo la mirada juzgadora cae más sobre el acuerdo que construyó el Frente de Todos que por el endeudamiento que pidió Juntos por el Cambio. Sí. Y bueno, ahí es donde perdés en el discurso público, evidentemente, porque hay también una lógica de medios de comunicación dominantes y me parece que también una falta de explicación didáctica y machacar con lo que implicó ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y también, bueno, el Frente de Todos llegó al gobierno, nunca dijo que iba a desconocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijo que lo iba a renegociar. Evidentemente las condiciones de esa renegociación, bueno, están dejando el tendal dentro también del Frente de Todos, ¿no? Nos das un pie hermoso, Nora, para escuchar lo que dice. Será periodista, Nora Beiras, para escuchar lo que dijo Alberto Fernández sobre esta mesa a la cual va a convocar a los integrantes del Frente de Todos, y hoy aclaró una mesa para hablar de elecciones, no de gestión. Esto dijo el presidente.
de cara a esta elección, ¿no? Ustedes llama Alberto Fernández, como en tanto presidente del PJ, una mesa política que era lo que venía reclamando un poco el kirchnerismo, la Cámpora, etcétera, y apoyó también Sergio Massa, ¿no? En el encuentro en Merlo. Yo también lo apoyaba, ¿eh? ¿Pero qué van a discutir? ¿Cómo va a ser la estrategia para la elección? ¿Cómo vamos a resolver las cuestiones internas? ¿Cómo vamos a resolver el problema de las PASO? ¿Cómo van a funcionar las diferentes alternativas? Pero uno siente que la demanda, leyendo todo lo que se ha dicho últimamente, es Alberto Fernández no se puede volver a presentar. ¿Qué sé yo? Yo no leí eso. A mí nadie me lo dijo. Y tampoco es lo que más me importa, ¿eh? Porque mi mayor problema no es que Alberto Fernández vuelva a ser presidente. Mi mayor problema es que alguno de los canallas que destruyeron la Argentina vuelvan a presidir la Argentina. Ese es mi problema, ¿eh? Después, si el mejor candidato que tiene el frente de todos se llama Alberto Fernández o María O'Donnell, es un tema secundario. ¿Pero eso se va a ver en una PASO? Y seguramente. Ok, o sea, ¿estás determinado a pelear una PASO sí o sí? Yo tengo mi forma de ver las cosas, hay otros compañeros que tienen otra forma de ver las cosas, hay compañeros que tienen una tercera forma de ver las cosas. Pero dejemos que la gente opine. ¿Cuál es el problema? ¿Desde cuándo los peronistas le tenemos miedo a que la gente opine? Bueno, es raro que un presidente vaya a paso con sus ministros, con un ministro. No, yo no. Mire, yo la verdad en el año 40 de la democracia lo que más quiero es profundizar la democracia. Pero no es habitual que un presidente vaya a paso contra un ministro. Bueno, será porque la Argentina tiene un historial de personalismos que yo no quiero imponer. A ver, Nora, ¿qué pregunta le haces a la idea de mesa política que tiene el presidente o que se está conformando en el Frente de Todos? A mí me parece que digamos, festejo no es la palabra. Considero positivo que se convoque a una mesa política. Como considero positivo que se haya iniciado el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. Me parece que son decisiones tardías. No por eso menos valiosas, pero sí tardías. Creo que uno de los problemas centrales del Frente de Todos es no haber armado esa mesa política para que los referentes de todos los sectores que integran ese Frente de Todos pudieran dirimir en discusiones internas, si querés, de fondo radicales, las diferencias y de ahí sacar una síntesis y que no la discusión pública de las diferencias se transformara en un desgaste que es aprovechado por la oposición política y lo más preocupante para mí que haya alimentado el desánimo en gran parte de la propia militancia del Frente de Todos. Entonces, a mí me parece imprescindible que en un año electoral se arme una mesa de discusión política entre todos los referentes de la fuerza que integra el gobierno y que aspira a ser reelecta. ¿Es posible discutir solo lo electoral y no discutir...? No, eso me parece imposible. La verdad que me parece que es querer recortar la realidad para que la discusión política que no se haga dentro de esa mesa termine haciéndose públicamente con todas las diferencias que no se puedan saldar en esa discusión. Me parece que si te sentás tenés que discutir todo. Además, ¿cómo haces para discutir? ¿Por qué no se podría discutir? Por ejemplo, primero, mi pregunta es una anterior y es quiénes la conformarían con nombre y apellido, ¿no? Porque hablar de los gobernadores, los intendentes, las organizaciones sociales es muy amplio. Pero después digo, ¿por qué no sería sencillo decir, bueno, vamos a ir a una PASO, no vamos a ir a una PASO? Digo, ¿no podría recortarse ahí la mesa? Sí, pero ¿qué discutís en las PASO? En las PASO vos tenés distintos candidatos que te tienen que manifestar diferencias, defender el modelo, pero manifestar diferencias porque es mejor A que B, por no decirte nombres, porque la verdad que hay tremenda dispersión que no sé quién puede ser. También me parece lógico que Alberto Fernández diga que se va a presentar, porque si... Digamos, ¿cómo hace para mantenerse en el gobierno hasta diciembre si dice que, bueno, yo ya fui? ¿Quién le reconoce autoridad? Ya está muy mellada la autoridad presidencial por todas estas diferencias internas que me parece que son evidentes e inocultables. Entonces, yo acuerdo con vos que pero una cosa disociada de la otra me parece que es impracticable, porque lo podés hacer, decir, bueno, si nos sentamos, hacemos las pasos, nos vamos a presentar fulanito y menganito, y de contenido no hablas. ¿Viste? Es como si haces en la edición de un diario, vos distribuís las páginas, pero no hablas qué pones adentro de las notas. Claro. Es como, sí, yo armo, y después lo que queda, ¿cómo se lee? ¿Cuál es la coherencia de eso? ¿Entendés? Néstor.
En varios puntos del análisis, del diagnóstico, sobrevoló la idea de que el gobierno lo que hace bien lo comunica mal, lo que hace mal lo expone y lo que hace muy mal lo multiplica. Hay un problema de comunicación, es un problema de comunicación en origen, y si lo es, ¿a qué obedece? ¿A una falla propia, a una ineptitud, a qué? No, a mí me parece, obviamente mis respuestas no son definitivas, son apreciaciones sobre lo que puedo ver en base a la experiencia de tantos años de trabajar en esto. A mí me parece que es muy difícil comunicar bien cuando no hay una política segura, acordada entre las partes para poder decir hacia dónde se va y qué se hace. ¿Hablas de una política a secas o una política de comunicación? No, una política de definiciones políticas de lo que voy a hacer con la salud, con la educación, con la deuda, con el trabajo, con la inflación. Si vos no tenés en claro eso o tenés diferencias dentro de los mismos sectores que conforman el frente, ¿cómo haces para definir una política de comunicación? Es muy difícil, la verdad. Esto no quiere decir que no haya fallas en la política de comunicación. ¿Qué sé yo? Te puedo hacer una apreciación del día que es absolutamente opinable, pero el día que se conoce la sentencia en el juicio por el asesinato de Fernando Báez, la verdad que la entrevista al presidente pasa a un segundo plano. Y la verdad que la podés dar mañana la entrevista. No veo por... Claro, digamos, la agenda te comió. La agenda te comió, pero eso lo sabés porque la sentencia no es el terremoto en Turquía, que es absolutamente imprevisible. Claro, sí, entiendo. Esto está, viste, vos decís, ¿es necesario? ¿Viste? Si habla el presidente en un contexto cuando convoca una mesa política que se lo estaban demandando desde los sectores kirchneristas, después de haber hecho esa fumata de paz, por lo menos coyuntural, en Merlo, y vos hacés la entrevista para hablar de eso, entre muchas otras cosas, también hablas de eso, el día que dan la sentencia sobre un caso que tiene conmocionada la opinión pública en la Argentina, eso para mí es un error de comunicación, no es un error de política. Entonces yo creo que pero en el fondo el problema no es comunicacional, es político. No, el problema es político. Digamos, yo creo que todo problema que comunicacionalmente se expresa mal es porque detrás hay un problema político. Gracias, Nora, por haber venido. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la vamos, mesa. Caruso. Vamos con Flor, vamos con Néstor. ¿Quién arranca? Néstor arranca. Bueno, vamos a hablar, habíamos anticipado que íbamos a hablar del teorema de Lorenzetti. Podríamos resumir el teorema de Lorenzetti diciendo las causales de destitución de Ricardo Lorenzetti en el proceso de juicio político son extensibles al resto de los jueces de la Corte Suprema. En consecuencia, si cae Lorenzetti, arrastra a los otros tres. Este teorema es el que tiene como idea, como norte, casi te diría que como ilusión, el oficialismo en la Comisión de Juicio Político. Supone que si se abre la puerta para que caiga uno, ese uno que cae se lleva a la arrastra a los tres. Y esta idea es como un teorema, hay que demostrarla en la realidad. ¿Pasa realmente en la realidad? Bueno, el único dato significativo que alimenta esta especulación es el anuncio de la coalición cívica de acompañar, porque ya lo venía impulsando desde antes que se discutiera todo este proceso, el juicio político de Ricardo Lorenzetti. Y le objetan básicamente los manejos económicos, el fondo anticíclico, los manejos dentro de la obra social y obviamente también el contenido político de algunas de sus actitudes como presidente de la Corte Suprema. Si vos cambiás Lorenzetti y ponés el nombre de Rosati, cuadra el mismo traje. Entonces ahí está la explicación. Ahora vamos a suponer que el teorema... Aguantá un cachito ahí. Vos decís, por las mismas razones por las cuales Lorenzetti podría caer cualquier, en otros casos, Rosati. Absolutamente. Ese es el primer punto. Absolutamente. Bien. Es más, si en alguna de las causales, las que tienen que ver con el manejo económico, con el manejo de la obra social, podría caer perfectamente Maqueda, incluso antes que Lorenzetti.
Pero ante esta posibilidad, que se discute políticamente, aparecen 3 escenarios. Y vamos a hablar de esos 3 escenarios porque algo, la semana pasada, cuando estuvo el diputado Eduardo Valdés, empezamos a esbozar y quedó enunciado en el aire. Está claro que en la Corte hizo mucho ruido el tema de los chats, pero a partir de esta decisión de la coalición cívica se plantean estos escenarios que vamos a ver en estas placas que vamos a poner al aire. Básicamente, de lo que estamos hablando es de este primer escenario. Solo es destituido Lorenzetti y los otros jueces continúan en sus cargos. Cuando hablas de esto en la Comisión de Juicio Político se agarran la cabeza porque piensa que podría ser el peor de los desastres, porque deja consolidada a una troika integrada por Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, que es el ala más extremadamente opositora y opuesta al gobierno nacional. Digamos que sacás al único que le hace frente a Rosati. Lorenzetti en ese esquema parece poco menos que Camilo Cienfuegos, sin que tenga ni siquiera la barba de Camilo Cienfuegos. Muy bien. Pero dentro de eso es el que aparece como el más moderado, el más sensato según la mirada del gobierno. Este primer escenario le deja paso a este segundo que vamos a ver en la placa, que tiene básicamente que ver con esta idea que vamos a exponer. El escenario 2 es que el Congreso rechaza los cargos y confirma a los 4. Nuevo escenario de derrota para la intención del oficialismo de poner en discusión y en destitución a los 4 jueces de la Corte porque son funcionales al poder, no al poder formal, sino al poder real. Te hago otra pausa ahí. A ver. Porque el oficialismo siempre dijo, por más que no estén, no nos importan los votos que haya en la Cámara, el proceso es lo valioso. Claro. El proceso de exponer las anomalías del funcionamiento de la Corte es lo valioso. Por eso hablábamos recién con Nora Beiras del tema comunicacional, porque una cosa es producir un ámbito de discusión donde se desnuden muchos de los manejos poco claros de la Corte Suprema, pero que nadie se entere de eso que está pasando por allí, justamente por un error de comunicación. ¿Cuál es la ilusión última, absolutamente improbable, pero que algunos en el oficialismo empiezan a ver como, y si llegara a pasar esto, mirá, es esta placa, que es la menos probable de todos, y es que Lorenzetti, visto que él está cayendo en desgracia, que podía llegar a ser el único que fuera destituido, se planta frente a la Comisión de Juicio Político y aporta los elementos para decir, bueno, como en el fútbol, si me echan a mí, me llevo a uno del rival. Si yo me voy, me llevo un par. Exactamente, y que aporte en ese contexto todos los elementos necesarios como para que sea políticamente difícil y tenga un costo altísimo sostener a los 4 jueces sabiendo desde el propio seno de la Corte Suprema qué es lo que está pasando en la Corte Suprema. La interna está establecida. Ahora, de ahí a que se rompa el frente interno, nunca se olviden que entre bueyes no hay cornadas. Esa escena debería ser posible, Néstor, si Lorenzetti en algún momento puede prefigurar lo que ocurriría en la Cámara. Si Lorenzetti presumiera que él sería el único en caer. Sería el único en caer. El escenario 1 que planteábamos, que sería... Yo solo no me voy, claro. Tal cual. Que en ese escenario él crea que lo van a terminar cortando. La única cabeza que va a rodar es la suya y en consecuencia diga, bueno, vamos a contar todo lo que pasa. Y un escenario 4 que a mí me comentaban es que por ahí todo esto a nivel judicial, Congreso, no avance en nada, pero que la presión sea tal que alguno termine renunciando. Bueno, hay uno que tiene ganas de irse hace mucho rato, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones de salud, que es Juan Carlos Maqueda. Tiene ganas de renunciar. Tiene ganas de renunciar, lo tienen agarrado para que no renuncie porque rompe esa troika de poder que gobierna hoy la Corte Suprema. Bueno, hay tiempo para ver cómo evoluciona esto. Clarísimo, Néstor. Sí, 3 escenarios posibles, me quedé como, sigo poniéndole fichas a lo importante y a lo no previsible puede ser el propio proceso, digamos, ¿no? Que el proceso y todo lo que ocurre alrededor, vos pateás al arco, alguien decía, pateás al arco y no sabés lo que pasa. Rebota en el pie de uno, descoloca al arquero. Bueno, el jueves es un día clave. El jueves se definen cuáles de todas las causales van a persistir en la apertura del proceso. Bueno, ahí empieza a definirse parte de este Gracias, Néstor. Bueno, Flor, ¿nos aclaras un poquito lo que podría ser esto
caratulado como acuerdo de salarios. Bueno, sí, porque les tiré una venta y como que quedó ahí, ¿no? Sí, un poquito fuerte, ¿no? Ponerle techo a la paritaria. Lo cierto es que, bueno, eso lo dijiste vos. Y hacete cargo, Caruso. A ver, ¿qué va a pasar? Pero en este contexto que es un... Información. Se anunció el viernes un acuerdo de precios para un montón de segmentos de la economía, desde alimentos, motos, celulares, precios justos, un gran acto en el CCK con Sergio Massa, el ministro de Economía. Lo cierto es que si hay acuerdo de precios, uno se abre signo de pregunta. ¿Y salarios? Digo, eso es lo que hoy muchos empresarios se están preguntando, porque si muchos precios de la economía van a correr al 3% mensual, digo, ¿qué va a pasar entonces con uno de los costos que tiene las distintas empresas, que es los salarios? Ahí entonces, eso es lo que dice por el lado del sector empresario. Se pregunta qué va a pasar. Cuando uno consulta en el Ministerio de Economía, te dicen, no hay nada de todo esto, no hay acuerdo de salarios, no hay día de convocatoria, y te dicen, está todo re bien con la CGT, ¿eh? Como diciendo, no me generes con estas No me armes lío con esto, no me tires esos titulares en desiguales, Barragán. Claro, bueno, y por último, cuando uno pregunta en la CGT, lo que te dicen es, se viene una reunión con el ministro Sergio Massa, me decían más o menos alrededor de mediados de febrero, agenda abierta, pero lo cierto es que el tema va a estar sobre la mesa. No lo digo yo, escuchen algo que el otro día en el CCK, el viernes, cuando se anunció precios justos, todos reprodujimos el tema precios, masa, pero ahí hablaron Héctor Daer, el titular de la CGT, y también Daniel Funes de Rioja, del sector empresario, y hablaron de este tema. Veamos primero lo que decía Daer. A ver. Este acuerdo, y también lo acompañamos desde una lógica de interés propio, de reivindicar la libertad de paritarias que tenemos y que no vamos a resignar nunca, pero como tenemos historia en el movimiento obrero organizado, vamos a ir con la responsabilidad necesaria para que todas estas iniciativas tengan este doble éxito que nos estamos proponiendo. Aumentar el poder adquisitivo del salario, que el poder adquisitivo del salario que aumentamos no caiga solamente en una cuestión nominal, sino que tenga capacidad real de aumentarse, y por el otro lado, aplanar o bajar en una pendiente definitivamente este proceso inflacionario. A ver, Flor. Le entraría, porque si no es entre líneas, lo que dice Daer, más allá de lo que haya hecho históricamente al frente de la CGT, está bien. Claro, Daer ahí está diciendo libertad de paritarias, pero también agrega, nosotros también tenemos una responsabilidad, dice, como parte. Y si ves qué pasó en los últimos 3 años del Frente de Todos, todos los años iba el ministro de Economía, era Martín Guzmán en ese momento, y decía, por favor, cierren en tal número, se cerraba en ese número. Nadie sospecha que ahora no vaya a pasar lo mismo. Pero mirá también quién habló, Daniel Funes de Rioja, que es titular de la Unión Industrial Argentina y también de la COPAL, que son las empresas alimenticias, también habló de este tema. Y 10 años que estamos con acuerdos de precios cuidados y desde marzo de 2020 siguiendo la política como actividad esencial, bueno, nos reconocemos claramente como actividad esencial, de contribuir a esa previsibilidad de nuestra parte. Ahora, este es un esfuerzo que tenemos que hacer absolutamente entre todos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con las paritarias? Yo confío que nos vamos a sentar. Acá está Rodolfo Daer, con quien discutimos hace largas décadas convenios colectivos. Y discutimos y habrá raspones, pero no hay enfrentamientos tribales. Hay finalmente acuerdos. Buscamos soluciones. Funes de Rioja. Así es. Traducción. Dijo, esfuerzo entre todos, dijo Funes de Rioja. Nosotros los empresarios estamos, y tiró, y ustedes los sindicatos. Ahora, cuando uno consulta en economía te dicen, en cualquier parte del gobierno te dicen, no le vamos a poner un techo a las paritarias, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los números? Si uno ve, tenemos una placa para compartir, ¿qué pasa con la inflación? Según lo que están marcando las consultoras, que es casi 100% para este año, en cambio Economía quiere apuntar a un 60% de inflación, según lo que puso en el presupuesto.
Por último, les traje cómo vienen cerrando las paritarias que cerraron en estas últimas semanas, últimos meses, que están ahí medio cerquita, no se están alejando mucho de esta proyección del 60%. Ahí vemos, por ejemplo, mirá, los estatales de la Ciudad de Buenos Aires, el guiño que le hicieron, 60% anual, cerraron. UTA cerró en 31% semestral. Aceitero, bueno, siempre está un poco más arriba, pero porque siempre tienen muy buenas, 40% semestral. Y eso es lo que vamos a ver. Una CGT que si Massa le dice bajen un poco la nominalidad, es decir, no me cierren en un 100% ya. No, también recordemos que hay mucha reapertura de paritarias, claro. ¿no? Digo, si vemos que, esto lo dicen desde muchos sindicatos, si vemos que ese 60% se va a superar, bueno, en agosto, septiembre se reabre y se charla. En eso es lo que se podría ceder, es decir, cerrar ahora un 30, bueno, vos querés cerrar en 60 y para bajar las expectativas y todo, pero sí o sí la reapertura a mitad de año, en junio y julio. Y después el signo de pregunta que poníamos ahí en la placa tiene que ver con qué va a pasar con bancarios, que siempre es como la paritaria que te marca un poco el pulso, porque es un sindicato fuerte, el de Sergio Palazzo, y que es una persona muy cercana también a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este jueves va a haber una reunión en el Ministerio de Trabajo, veremos en qué número se ponen a negociar. Puja distributiva es el título y las diferentes miradas sobre el asunto. Señor. Incluso dentro del gobierno, ¿no? Sí, señor. Incluso dentro del gobierno. Bueno, nos vamos al living. Antes tenemos un video para ver, tenés razón, sí, para compartir introducir el tema. El tráiler del documental que se viene sobre Iron Mountain, ese depósito lleno de documentos que se prendió fuego intencionalmente y en el cual perdieron la vida bomberos y policías. Lo vemos. Se cumplieron 9 años, por eso revitalizar el tema. Dale. En la mañana del 5 de febrero de 2014, el apacible barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, huele a humo. A las 8:15 de la mañana comenzó a arder el galpón. Eso sería en principio Iron Mountain. Mueble en llamas. Era todo fuego, todo fuego. La pared norte del depósito que está en llamas se desploma. Cae sobre los bomberos que trabajan en el lugar. Yo me acordaba mucho de Iron Mountain, me acordaba sobre todo de las muertes, me conmovió muchísimo. Recordaba que se sabía que había sido un incendio intencional. Me acordaba que era la gran explicación de cómo se hacen este tipo de delitos, ¿no? De tan alto nivel. De 43 empresas que tenían información ahí, 29 estaban sospechadas por delitos económicos. Recordemos que los bomberos de la tragedia de Barracas dieron su vida para pagar papeles de un lavado de dinero. Escuchamos versiones miles. ¿Por qué fue? No sabemos. Sabemos que fue adrede seguro. No sabía que Iron Mountain prendía fuego el mundo. Como es una historia real, lo que me pasa es que quiero acercarme lo más posible a quienes atravesaron esto y contar objetivamente cómo fue todo el proceso de Iron Mountain. ¿Qué está esperando la justicia? Que me expliquen. Que no quede en la nada, como tantas causas. Yo siento que esta gente murió en cumplimiento del deber, no es poca cosa. Bien, se cumplieron ayer 9 años, de lo que, insisto yo, no es una tragedia, es una masacre, porque el incendio fue intencional. Ahora vamos a ver algunos detalles. Y en el medio, historias de corrupción, de lavado, como bien decía nuestro Graf. Y el jueves, en el Cine Gaumont, se presenta en salas una película documental que tuve la posibilidad de verla y se las recomiendo, insisto, porque es parte de la construcción de nuestra memoria. Su director es Jorge Gajero, está aquí con nosotros. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, bien. Un nuevo aniversario. Gracias por venir. Sí, bueno, empezamos este proyecto como hace 6 años atrás, o sea que es bueno tener la película terminada para un nuevo aniversario, hacer el estreno. El año pasado ya hicimos una proyección en el lugar, con los vecinos,
los familiares de las víctimas, con los cuerpos de bomberos, y fue muy fuerte. Fue un momento, hasta muchos vecinos no sabían qué había pasado realmente, y con el documental tomaron dimensión de la historia y lo que involucró ese incendio, ¿no? Ahora, Jorge, recordemos, fue un incendio en un depósito de barracas de esta empresa internacional, no es una empresa argentina que se llamaba, no sé si sigue funcionando, Iron Mountain. Se descubre que este incendio fue intencional, se descubre luego, y mueren policías y bomberos producto del derrumbe de las paredes, porque digo, colapsa totalmente un edificio que era de una manzana entera casi, si no me estoy acordando mal. Ahora, ¿las muertes ocurren justamente por cómo se dio el fuego, por cómo se derrumbó? ¿Por qué fue tan tremendo? ¿Por qué fue tan masivo, tan rápido? ¿Qué pudieron descubrir? Mira, el edificio Iron Mountain en Argentina contaba con subsidios por una ley de promoción industrial como una empresa tecnológica. En la investigación descubrimos que era solo un depósito de papeles, y que bueno, este edificio no contaba con las habilitaciones correspondientes y la protección para fuegos. Eso es algo, porque realmente esas paredes se dieron porque no estaban preparadas para recibir esa carga calórica, y esos dinteles empujaron la pared hacia afuera en el momento que los bomberos intentaban entrar, que también intentaban entrar porque pensaban que había gente. Hubo 3 alarmas que fueron desconectadas desde adentro del edificio. Hay un montón de indicios que se dieron para que sucedan esas muertes. Y una... O sea, pensaban que había gente adentro y que tenían que entrar a rescatar a ese infierno. En ese infierno, sí. Entonces, bueno, hay un montón de indicios. Otro, bueno, también indagando en el contexto de ese momento, 2014, también había... siendo un depósito de guarda de documentación, había muchas empresas investigadas que guardaban documentación en ese depósito. Información de bancos también había, ¿no? De bancos, sí, relacionados con banca privada, relacionados con un montón de situaciones, en un contexto también donde algunas empresas intentaban manipular el precio del dólar. Había como momentos si querían... Eso está muy bien narrado en la película, en el documental, porque efectivamente el 2014 fue el año de una devaluación por una presión sobre el tipo de cambio, y se armó una comisión investigadora en el Congreso que estaba investigando si se habían puesto de acuerdo para atentar contra el tipo de cambio. Y muchos de los papeles fueron requeridos y ellos decían que no estaban porque se habían prendido fuego en Iron Mountain. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, el HSBC también en el mundo estaba siendo perseguido. Bueno, pagó deudas enormes en Inglaterra, fue comprobado también en México. O sea, hay un modus operandi de ciertas empresas. Por otro lado, también los distintos incendios que esta empresa sufrió en el mundo. En Estados Unidos, en New Jersey 3, en Italia, en Londres. La misma empresa, o sea, varias sedes de Iron Mountain en el mundo incendiándose. Sí, exactamente. La empresa que se jactaba de ser una de las empresas más seguras, surgida en la época de la Guerra Fría, como una respuesta a resguardar grandes valores en un posible conflicto nuclear. Paradójicamente, era incendiada en un montón de lugares del mundo y comprobados como hechos intencionales. Hay declaraciones de los bomberos de New Jersey comprobando la intencionalidad, y en un montón de peritajes. Entonces, bueno... ¿Y en alguno de estos incendios en otros países se terminó encontrando a los culpables o a fondo en las investigaciones o no? ¿Sabes que no? ¿En ningún país? No tengo registro no tengo registro, por lo menos en la investigación, de que haya surgido, sí, la intencionalidad, pero no quiénes. Claro, no quiénes. Hay un testimonio de la mamá de una de las víctimas que dice, bueno, cuando a mí me contaron que mi hijo había fallecido en un incendio, yo dije, bueno, murió haciendo lo que él había elegido hacer. Él estaba dispuesto a dar la vida para rescatar personas. Pero después le empiezan a ofrecer plata para acordar, para que no sean querellantes. Y ella dice, ya acá hay algo más. Eso está muy bien narrado en el documental. Porque efectivamente había algo más que el cumplimiento del deber, digamos, ¿no? Sí, es desgarrador seguir las historias de los familiares de las víctimas, desde el hecho hasta empezar a entender qué había pasado realmente. Y también entender que el poder que tenían enfrente, el poder económico, estas grandes empresas, los bufetes de abogados,
Realmente es desgarrador ver los testimonios que estaban en shock por esa tragedia y con ese momento caliente se aprovecharon de ellos también para hacerlos firmar papeles para que no sean querellantes. Claro. Hay toda una práctica también que desanda el documental sobre cómo se aprovechan estas empresas de las víctimas, ¿no? Jorge, Luli, Pablo, Sí. déjame contar algo respecto de esto que me parece que es fundamental. Los familiares no podían ser querellantes en la causa porque habían cobrado una indemnización y en consecuencia el Poder Judicial les decía que ya no tenían nada que reclamar. A los padres que habían perdido sus hijos les negaban la calidad de particulares damnificados. Es como si por haber cobrado un seguro, los padres de Fernando Báez Sosa hoy no hubieran podido ser querellantes en el juicio en que hubo 5 condenas a perpetua. Esto ocurrió en Iron Mountain. Como cobraron una indemnización civil, les prohibían ser querellantes por la muerte de sus hijos. ¿Y eso no cambió nunca? Sí, por suerte, después de mucha lucha, logró revertir esa situación. La misma justicia terminó en... Sí, aceptándolos a ellos como querellantes, porque también es comprobado que el incendio fue intencional. Ellos se aprovecharon de ese ardid, de ese momento donde... De dolor, aparte. De dolor, de digamos... claro. Casi todos estaban también medicados. Realmente es un momento tremendo el que describen, donde en esa debilidad se aprovechan y los hacen firmar ese documento. Quiero agregar que 10 fueron las víctimas inmediatas, pero después 2 bomberos se suicidaron. No pudieron convivir con toda esa situación. Jorge, no nos conocemos, pero te observo muy sensibilizado por el tema, muy conmovido. Quiero preguntarte... ¿qué cambió en vos cuando arrancaste a pensar esta película y cuando la terminaste? Mirá, es fuerte acompañarlos, es fuerte haber tenido esta experiencia también. Me siento muy bien haber podido hacerlo, haber con un grano de arena contribuir a su lucha. También siempre me sensibilizó la figura del bombero, del servidor público, que también está muy arraigada en nuestros barrios. Digamos, los chicos van a la estación de bomberos también a formarse, a ser parte de un grupo. Y bueno, muchas de esas dotaciones de bomberos se conocen desde niños. Son amigos del barrio que después son bomberos. Es una profesión también familiar que se pasa de generación en generación. Entonces una tragedia así... es muy fuerte en los barrios, en esas familias, entonces constatar eso, ¿no? Constatar también lo que es una lucha desigual entre esa gente de pie y esos grandes poderes, ¿no? Sí. Jorge, gracias por tu tiempo y vamos a seguir seguramente el caso en la justicia. Néstor la tiene más clara que nosotros para ver si algún día esa justicia de la que tanto se habló también hoy, ¿no? Por lo de Báez Sosa, llega para otras familias, un poco de alivio. Gracias, no, de gracias verdad, gracias por haber venido. Solo quiero agregar, antes de despedirnos y antes de ir al corte, que está cerquita de comenzar el juicio oral. Se espera que haya un juicio oral, ojalá sea transmitido de la misma manera, porque de lo que se trata acá es de una masacre concebida por el verdadero poder oculto que nos conduce. Hay respuestas, hay resistencia. La política es una resistencia a ese poder oculto, pero a veces siente que nos puede llevar puestos, como efectivamente lo hicieron con estas víctimas y sus familias. Ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Festival País 2023, Entre Ríos. Lo mejor de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, en Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Lo mejor del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Lunes, desde las 21. Festival País 2023. Más federal que nunca.
Televisión Pública. Salí de la zona de confort, Mauro. Hace otra cosa. Esto ya lo sabés de memoria. Ahí está la puerta de la libertad. Es ahora. Siempre hay tiempo de volver. Pero para eso, primero hay que salir a buscar algo nuevo. Con Infinia, tu motor anda mejor. Subí tu video a la televisión pública y festeja con los campeones del mundo. Manda tu saludo a la selección y decile todo lo que sentís en tvpublica.com.ar. Ganaste la tercera. Te amo. Messi, te amo. Publica tu video usando el hashtag Somos Mundiales. Gracias, muchachos. Somos mundiales. Con tu video, gana entradas para ver a la selección y levanta la copa con la televisión pública. Sos auténtica en tu estilo y sabes cómo expresarlo. Las nuevas colecciones 13M son para vos. Crea el look que deseas con tratamientos y productos de styling inspirados en lo mejor del salón. Combínalos como quieras y potencia tu estilo con calidad profesional. 13M. Aprende periodismo con los mejores. Instituto Superior Crónica. 20 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2023. periodismo.edu.ar. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Nos vamos porque ahora, ¿sabes qué? Me voy a la cancha. Ah, muy bien. Caruso. Bueno, te deseo lo mejor, ¿eh? Chau. Mañana a 8 de la noche nos volvemos a encontrar. Chau, chau. A mañana.